Diablo 4, lo que el mundo abierto va a ser para cambiar el juego. Este es un tópico que yo mencioné un par de veces, pero en todas las veces dije, no quiero dar muchas opiniones al respecto. Yo dije, si esto es así, puede ser bueno, si esto es así, puede ser malo, pero yo no sé, y hasta donde llegaba mi conocimiento, nadie sabía cómo iba a ser lo del mundo abierto. Así que me interesa saber cómo va a ser eso. Así que antes de... ¡Ey, el campe! Buenas tardes. Peace bump. Gracias por ese primesazo. Entonces, vamos a ver qué onda, qué es el mundo abierto y después voy a dar mis opiniones. Porque no quiero decir algo y después dice, creo que estás hiteando antes de saber siquiera cómo es. Así que vamos a ver qué onda y después damos opiniones. More updates just keep on rolling in. Thanks once again to that one interview IGN did over a month ago that they keep stretching out. We really had to define how the world map works for the first time with Diablo IV, because it is an open world with all of these activities you can get to. It needs to effectively show you all of these cool things you can do without turning into a task list of like, well, I guess I gotta do this 30 flags. I guess I gotta do all 30 of these flags here. Yeah, totally. I think it's important in open world games to find a balance so that it doesn't just feel like you're going out into the world and doing these things just to complete what basically amounts to a checklist. I think though that mostly comes down to making sure that the activities are enjoyable and rewarding, which in turn boils down to making sure combat is enjoyable and rewarding. So much of... Y de hecho esto, ya antes de un minuto ya voy a pausar porque hay algo que hace New World que me encantó, que me súper encantó, que fue en las áreas nivel 1 en las que en las áreas nivel 1 en las que estás, no, de hecho vamos a poner esto un poquito más arriba. De hecho vamos a dejarlo ahí está bien. Las áreas nivel 1, tú obviamente están los monstruos nivel 1. Una vez que seas nivel alto, tú no quieres volver a esas áreas nivel 1 porque no hay monstruos que matar. Eso es lo que la mayoría pensaría. Y es cierto. Pero hay recursos. Y hay recursos que, aunque sea nivel 1, tú sigues requiriendo, así que puedes ir a esas áreas a conseguir esos recursos. Y lo vas a hacer mucho más rápido de cuando estás empezando. Y también hay algunos recursos que estaban ahí solamente como para... ¿cómo es que digo yo? Como para calentarte los huevos de decirte una mina de oricalco o una mina del material de las estrellas y te dice cuando tú intentas, quiero picar eso y de repente, tienes que ser nivel 100 en minería, tienes que ser nivel 150 en minería y tú dices, someday, motherfuckers, someday. Entonces, perfecto, ya tienes eso en la mente. Y está bueno, pero eso te hace que esas áreas nivel 1 siguen teniendo un uso después de que ya las sobrepasaste. Eso mismo lo pueden hacer en Diablo 4 y puede ser muy sencillo. Tienes una dungeon en este lugar, entras a la dungeon, la haces y cuando terminas la dungeon dice, y ahora, cuando seas level 60, puedes desbloquear esta otra dungeon. Que puede ser la misma, con un pequeño twist. Puede ser más difícil o puede tener algo adicional. Y eso puede tener distintos niveles. Entonces tú puedes agarrar y decir, ok, esto lo hice a nivel 10, pero a nivel 50 puedo volver. Y puedo ahora hacerlo un poquito más difícil. Eso estaría genial. Y esa es una forma muy fácil en la que le darían uso a esas áreas una vez que las completas. Pero vamos a seguir viendo a ver qué onda. Porque eso se me acaba de venir a la cabeza y me parece que es genial. ARPGs are all about the moment-to-moment action, the gameplay loop, as it were. And if that feels good, if taking on tener cambios distintos, exacto, explorar una parte y no explorar la otra. Skills, positioning your character, and having to pay attention to what's happening on screen so that you don't die or to counter whatever it is the enemy is doing. If that is done well, yeah, I am happy to engage in every little task that needs to be completed in each zone because that means more of engaging in the gameplay loop. And hey, throw in some dopamine drips via random loot drops or progression through your character, like power progression. Las mutaciones de New World también con las raids, we got es verdad. ourselves a fun, addictive video game. That's what we need. So we've done a lot of iteration on how the map can show all the exciting things that you can do, making sure that the map isn't just turning into a checklist, and also the visual design of the map in terms of being consistent with the overall art design of the world and having that kind of Me gusta que, por lo que veo acá, tienes que ir desbloqueando el mapa. Eso me agrada. No me gustan los juegos en los que te muestran todo el mapa. Tienes que desbloquearlo. Y si te muestran todo el mapa, que cuando llegues ahí, se vaya desbloqueando qué es el mapa. Se vea como que un bosquejo de lo que es el mapa, pero cuando llegas ahí es que realmente sabes lo que hay.
really think they've nailed this, just like so much about the design and visuals. Eso ya le of hice green Diablo down de lo que 4. decía los It all really recursos. looks and Sí, no es feels nada so nuevo, pero cohesive, me gustaría que más juegos rooted lo in this hagan. dark world that they're building, and I hope Parece they que es can positivo. continue that throughout as time passes. But I also wouldn't be shocked if come like season 10 or something, we end up seeing characters walking around that look like disco balls. I think that's a possibility. I just hope they don't push in that direction. Yo creo que eso es algo que es inevitable. Y ya Paradox pecó de eso. Dota 2 pecó de eso. Y no se me ocurre algún otro juego. Si a alguien más se le ocurre. New World, siento que tiene un poquito de eso, pero todavía no tanto. Dale un año más y va a pasar lo mismo. Pero es que solamente hay una cantidad de cosméticos que puedes hacer que sean acordes al estilo del juego. Solamente hay cierta cantidad. Una vez que sales de ahí, es como que... Bueno, ¿qué podemos hacer? Iba a decir una máscara de payaso. ¿Una máscara de payaso? ¿Estás seguro? ¿Qué más puedo hacer? Hay que vender algo. Está bien, poner la máscara de payaso. Y ya la próxima... Bro, ¿y si tuviese una máscara de unicornio? Y dices, bro, de un unicornio... Ya hicimos la del payaso. ¿Ya qué tiene? Pongo una cabeza de unicornio. Y entonces te parece, está bien, dale, ponle la cabeza de unicornio. Y ya de repente, a la próxima vez, tienes un bárbaro así con unas mallas acá, todo rudo, y con unas orejas de conejito. Entonces, dude, es el camino. O sea, desgraciadamente no hay mucho que hacer. O sea, obviamente va a tardar un tiempo en llegar ahí, pero va a suceder en todo. En Dota 2 pasó lo mismo. En Dota 2 cuando empezó todo era muy, muy sano, con mucho cuidado. Cada cosa tiene que parecerse al héroe que hacía. Hasta que sacaron el set del Ursa, que era un vaquero. Y dijeron, dude, el Ursa no puede ser un vaquero, pero se ve bien chingón, ¿verdad? ¿No sería chévere de que también el Kuka sea un vaquero? Oh my God, pero si es un marinero, ¿cómo puede ser un marinero si es un vaquero? No importa, vamos a hacerlo. Y ya de repente de 10 personajes que, bro, o sea, en la pantallita de carga no sé ni quiénes son. Tengo que cliquearlos y que, ok, la Phantom Assassin solo tiene una persona en la que en lugar de ser mujer y se tapa la cara, es un hombre y se le ve la cara. Fine. Entonces, y los MTX de Puedes también. O sea, de nuevo, no es que se vean mal, porque la calidad artística de todos esos cosméticos generalmente es súper alta y es atractiva. Eso también pasa en LoL. There you go. O sea, es algo normal que sucede en estos juegos. Y yo espero que también pase en Diablo 4. Si no pasase, sería... Si algo yo tuviese que apostar mi vida, sería que, dude, dale un tiempo, va a pasar. Alguien va a andar con una bola de disco en la cabeza en Diablo 4. Es cuestión de tiempo, dude. Es cuestión de tiempo. Pero hay que esperar a que... hay que darle tiempo. Van a empezar como siempre suave y cada vez van a ser más y más vistosos hasta que sea una cosa loca. Pasa en todos los juegos, es la realidad. Hay solo esa cantidad de cosas que puedes iterar sobre un mismo estilo. They probably will, though. At least somewhat. Let's Sí, be honest here. lo van a hacer. Tal vez no al principio. Y por favor, no lo hagan al principio, please. Qué interesante. Mencionaron otro juego. Eso nunca, creo que eso nunca lo hace Blizzard. Esto es algo que de una vez voy a aplaudir. A mí me encanta cuando un desarrollador está en una entrevista de su juego y menciona a otro juego, sobre todo algo positivo de ese juego. A mí me parece que eso es súper positivo. Súper positivo. Eso es algo que cuesta muy poco y crea una buena onda entre los desarrolladores que casi que todos se conocen porque no hay muchas empresas que lo hagan, aunque lo parezcan. No hay muchas, sobre todo empresas grandes que lo hagan, no hay muchas. We want it to end at a certain place, and so although Diablo 4 is technically an open world, as in like the zones are connected, you could walk from one area, one edge of the map all the way to the other. You're also not really apparently going to be able to jump in straight from the get-go and just go and do whatever you want. There is some structure there. It's more of a branching story, and you can choose kind of what order you want to play the branches. And so there's a pretty quick early decision on once you get past the prologue of I actually want to go start Act 3
first. And I want to play all the Act 3 story before then I go play Act 1 and then I go play What? Act 2. And so if I replay the story, I can go and do now Act 2 first. So we'll play through the prologue, and then at that point, the game opens up and lets us choose like which act we want to play through first. I like this design a lot, actually. Ahí me agrada en realidad. I suspect with Diablo IV that playing through the main story and those acts will be a one-time requirement. And then once you've cleared the game for that first time, alts that you level up, new characters you level, will likely just be able to kind of do whatever they want, going through the open world, clearing dungeons, doing public events and world bosses. And similarly, come season 1, I presume we'll get something akin to adventure mode. With every new season in D3, you can choose. Do you want to play through the campaign story again? Do you want to do all that stuff? Or do you just want to do adventure mode and, you know, chain XP, opening chest and kill streak bonuses, or doing rifts if you feel like going slow? Oh, tenemos que hacer eso. Lo primero autobomber en Diablo 4. Tenemos que hacer eso. You'll have flexibility. We I have to assume Diablo 4 is going to have the same structure. You play through that story once, they're going to have flexibility within that story, letting you pick how you do the acts in what order. In subsequent playthroughs, you do whatever you want. It's got to be that way. I would be surprised if it weren't. And honestly, it's for that reason that I am going to try my hardest in my first playthrough to actually enjoy the story, something I usually don't care too much about. But since I know that will probably be the last time I ever am forced to go through the story, I'll try to enjoy it. I'll try to watch the cutscenes. I promise. I know a lot of people put a lot of work into it. It's not why I play RPGs. That's it. It's a me thing. Tiene toda la razón lo que está diciendo. No obstante, si algo yo todavía le tengo fe a Blizzard, porque no la han cagado en eso, es que, dude, las cinemáticas de Blizzard. ¿Qué vas a decir? Son top tier. Son, es más, las mejores probablemente. O si no, una de las mejores. Pero son así. O sea, yo en Diablo 4, yo sí me voy a tripear mi historia. Yo voy a agarrar a la historia. Tal vez no lea todos los diálogos, pero las cinemáticas sí me las voy a disfrutar. I think there's a lot of people like it, but also it's a me thing. The thing that we really clued in on was like this notion, every inch is built for combat, was kind of a phrase that came to mind, which is like, that was really how it was designed. We didn't design an open world where it was like, oh, we expect a lot of travel here and we need you to do a lot of downtime here, go play poker over here and go fishing Blizzard over here. Debería hacer we wanted to películas. have that anywhere in the open Pero el world, equipo de cinemáticas. A monster could attack Así. you and you could fight there. When you're working at a density, that's a different type of open world. No lo que hicieron no lo que hicieron en Warcraft, que la película de Warcraft, que no fue mala, a mí me gustó, a mucha gente le gustó, pero creo que todos podemos estar de acuerdo de que si la película de Warcraft hubiese sido una cinemática de 1 hora y media o de 2 horas, hubiese sido mejor. You could have a fight kind of calibrated for action in terms of the open world. I love this notion. I love what he's saying in theory, right? It's an ARPG. ARPGs are all about the moment-to-moment combat, so make sure that there's like action at every turn as you're out exploring and playing, because that's what people play ARPGs for. It is the action. But it's something that does require tuning to make sure you get the balance of mob density right. And at the moment, according to beta testers, it ain't right. One of the most common complaints that I've been seeing popping up from people currently in the end game beta is that the open world feels very empty. I saw lots of people saying and equating this game to a walking simulator, mentioning that there just weren't enough enemies. You will spend at times upwards of 30 to 60 seconds just wandering around and only seeing a handful of characters, creatures to fight. Yeah, that is not going to cut it. Now, the good news is this is exactly what tests are for, to collect feedback. I just find it funny, though, that in the interview he then said... Yeah, in fact, at one point it was too dense. And so we dialed it back a little bit. We didn't want to have an experience where you were sort of riding through miles of empty terrain to get to cool stuff. We wanted to have all of the world have exciting and interesting things to do. The reason this... Ok, pero, o sea, ten en cuenta de que es una beta, ¿ok? O sea, ahí está diciendo de que mucha gente en la beta dice que el mundo se sentía vacío, de que pasaban caminando y no encontraban nada, no había monstruos con los que pelear, etc. Pero en la entrevista está diciendo de que hay un momento en que era demasiado denso. Fine, pero, o sea, por eso es una beta. Y es una beta cerrada incluso, justamente porque el juego, a los ojos de ellos, no está listo para que salga al público. La gente puede pensar algo que no sea lo que es. Tiene sentido. O sea, esta parte no tengo nada malo que decir. O sea,
fine. Sí, ahorita hay muy poco, para eso es la beta. Capaz después lo suben un poquito y ya está. Y de todas maneras, yo siento que por lo menos lo que se ve que vas bastante rápido en el caballo. No sé a qué punto te dan el caballo, pero yo creo que el caballo te va a hacer que vayas rápido de una zona a otra. This is funny is that this interview was recorded before the end game test began. As he said, they felt the mob density was too high, there were too many enemies, it was too difficult to traverse the world, and so presumably they scaled it back for the beta, but then once the beta began, as I said, I've seen countless complaints about there not being enough enemies. So ideally, they take this feedback and they continue to make tuning. And as I mentioned in the last video, I do think that there is space in an open world game for downtime. I don't feel that every screen pan has to be chock full of enemies constantly attacking you. Like, you can totally have sections where you go out to get a nice vista view or come across some lore-related areas or just have a quiet moment. That is cool, and I think it really helps to flesh out the world and make it feel like a real place rather than just some varied terrain that is just like for mobs to be placed into. You gotta have some diversity in there to make it feel like a real world. But at the end of the day, this is an ARPG. Combat needs to be at the forefront, and so not having enough enemies in your ARPG, it will prevent that. You need it. So there needs to be a balance. Yes, this is what betas are for, so hopefully they're able to reach that point and find that balance. If you decide to do Act 3 first, you know, maybe you're playing through the campaign a second time, and this time you wanted to do Act 3, you're going to have different experiences. It's going to be a little bit more challenging, and you're going to be playing through in a different area of the world and seeing strongholds and seeing all of the open world features there. As you're going through it, there's lots of stuff to do. So in this interview, they don't actually go into any of the specifics or any of the details on what that stuff is. Like, what are you going to be doing in Diablo 4's open world? Fortunately, that's what I'm here for. We know actually pretty much exactly what there is to do, thanks to everything Blizzard has said in the past, thanks to previous BlizzCons and showcases, and then also thanks to all of the leaks that just don't stop sprouting up from the current beta that's taking place. So let's go into that. Outside of moving through the main story and any side quest, both of which, you know, they'll task you, like, go to a place, do a thing, listen to some chatter and dialogue. We also know there are many other things that you can do, and a lot of this falls within the parameters of what you might expect from an open world. There are public events. These will periodically appear as you move through the world and are indicated by a red ring that shows up on your map. There'll be things like kill some monsters, save someone who's in trouble, or stop a ritual, stuff like that. And being a shared world, other players will periodically be at these events as well, and you can join in with them. There are, of course, also dungeons. It would not be an ARPG without these. Over 150 are going to be in the game when it launches. Dungeons are randomized with procedural layouts. You go in, you clear enemies, you do some tasks, you fight a boss, and you collect your loot. Diablo 4 also adds some new features to the basic traditional formula, one of which is the seamless floor transitions. So instead of like in D3, going to a doorway that you click on and loads you into dungeon level 2, instead, now there's just some sort of a scene that moves you from one level to the next. So this might be something like climbing down a ladder or jumping off a cliff or sliding down some ledge. And then also... Eso es brillante. Eso es brillante, sinceramente. Y no es nada nuevo, yo lo sé. Creo que hubo un juego que lo hizo por primera vez en el que te metías en un ascensor y el ascensor realmente lo que estaba haciendo era cargando a la siguiente zona. Y a veces tu computadora era mejor, cargaba, el ascensor iba más rápido. Obvio, ¿no? Pero eso es lo que más juegos deberían tener. Es eso lo que más juegos deberían tener. Porque, dude, aquí, 2022, casi 2023, come on, o sea, las pantallas de carga, ya eso debería ser cosa del pasado. Dungeons are instanced, so this is something where if you're interested in doing mostly solo content, dungeons and main story quest are instanced. It'll just be you, unless you're grouped up with another player, like if you specifically invite someone to your party, at which point you can do dungeons with people. But now back out into the open world. We've got world bosses, big boss fights that can happen anywhere. They say they can spawn anywhere on the map and will require multiple people to take out. En cualquier lugar, eso es como un gran no creo.
debe ser como que hay algunos lugares que tengan el tamaño requerido para que spawnen estas peleas, porque no creo que pueda ser en un camino 2x2, no creo. From the beta that you can solo these as well. It just takes a lot longer to kill them because you're doing less damage. And these are, as you expect, multi-phase fights. Bosses will go through a range of different attacks. As you lower their health bar, they move into different phases, get new abilities, and get stronger and more dangerous as they get closer to death. They've said that they're planning to launch with 3 open world bosses, which sounds a little on the small side, but maybe in the first season we get... No. Mira, si los bosses son cool, 3 bosses es suficiente. En serio. Es más, sí, obviamente, aquí no los gustaría tener 50. Obviamente, quisiéramos, ¿no? Pero deberían ser 4 porque es D4. Ok, está bien, tal vez deberían ser 4, ¿no? Pero 3 bosses, si están bien hechos, está bueno. Porque si tú matas el boss y dices, fuck, eso fue divertido, quiero hacerlo de nuevo, 3 pueden ser suficientes. A 4th one or something. As of now, we actually know of 2 of them as well. The first one is Ashiva the Pestilent. This is this armored, spiky creature, the one with those 2 big, massive claws. He had some attacks like he could breathe green poison, had some big sweeping attacks, and could also jam the talons into the ground, which released a shockwave. And then there's the Treasure Beast. That's that horned beast that was swinging around a giant loot chest that everyone was memeing. You would have to pay like $9.99 in order to open. Imagine a microtransaction boss. It's actually kind of a funny idea. This boss was able to create portals that he would pass through and then reappear in a new location. Also summoned these exploding molten rocks and was able to spew lava. And they have made mention of potentially having challenge mode versions of these bosses as well, which is an interesting idea. And yeah, I mean, I expect they're gonna add more. I feel like 3 open world bosses feels really small. So hopefully in season 1, 2, or 3, sometime within the first year post-release, we get more world bosses added in. I think obviamente 3 bosses para mí, los primeros 3 meses del juego, 6 meses del juego, tal vez 6 meses es mucho, vamos a decir 3, 4 primeros meses del juego, para mí va a ser suficiente. Porque eso es un contenido secundario súper opcional. Eso no es lo que más vamos a estar haciendo y por eso es que hay 150 dungeons. Pero tal vez 3, si están muy bien hechos, tal vez sea suficiente. Y deberían, por supuesto, en las siguientes seasons ir agregando tal vez de 1 en 1 en cada season hasta tener, no sé, por lo menos unos 10, un buen repertorio. That would be good. Then there's the stronghold system. These were originally called camps, and these are basically areas that change as you interact with them. So you'll come across a stronghold. The area will basically be overrun by enemies. They said typically you're not going to find these by main story quest lines or on the main path. This will be off on the fringes of each zone, not tied into any other quest or main objectives. And yeah, these areas will be overrun with enemies, and you are asked to clear them or complete some objectives. And then once you do whatever that task is, the area changes. It shifts into something else. Occasionally, this might open up access to a new dungeon location, or it can also become a safe zone, also known as like a town or one of those social hubs. Once you clear a stronghold beyond unlocking the content that is beneath it, you'll also collect some rewards, experience and gold, you know, whatever. There will Eso suena cool, pero me gustaría saber qué tan lejos van a ir con el tema de las áreas cambiantes. Porque, mira, suena súper cool eso de que, el área tiene un montón de monstruos, los mato y de repente ahora es una planicie, tal vez hay animales ahora, entonces caza a los animales y de repente ahora es una tienda de cazadores y los cazadores están ahí y cuando cazas animales te recompensan por eso. Y si lo sigues haciendo por un tiempo, se crea una pequeña villa o algo así, de repente hay quests ahí nuevos y después debajo de la villa resulta que había un cementerio indio ahí enterrado, entonces tienes que ir a una nueva dungeon que llegaste después de que desbloqueaste eso. Eso sería genial. Ahora, eso trae problemas. Y por supuesto, hay que pensar, antes de irme a los problemas, quiero saber qué tanto es eso. Esas áreas se van resintiendo después de un tiempo. ¿Cuál es la meta de esto? Pues si la meta es cambiar el mundo, ir alterándolo, ¿cómo aseguras de que siempre haya fricción para que siempre haya algo que hacer? Porque si hay que hacer las cosas y son cool, pero las haces una sola vez y el mundo es abierto, la gente va a jugar con su mismo personaje y bla, 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 y todo eso, dale un par de meses y todo va a estar al máximo y ningún jugador nuevo en los meses venideros van a disfrutar esas cosas. O sea, es la realidad. Miren, o sea, para cada persona que me dice, Crox, pero eso ya lo hizo X hace tanto tiempo, bro,
cada cosa que digas probablemente ya lo hizo antes incluso de lo que tú hayas dicho. Eso no me importa. Con tal de que agarren el concepto de lo que estén agarrando y funcione correctamente y sea entretenido, I don't give a fuck si se lo robaron, si lo copiaron, si se inspiraron de otro lado. Con tal de que sea bueno, a mí me sirve. La mayoría de los juegos no tienen ningún tipo de, hoy no puedes usar esto o no se inspiraron en algo que pasó en la realidad. Eso no importa. Con tal de que sea bueno. Y la razón y Guild Wars es un buen juego. Pero porque por algo no es ahorita uno de los juegos que se mantienen hoy en día. Es lo que es. Hay cosas que o se pasan su tiempo o tenían problemas o X o whatever. Ya está. Simplemente es así. Y no puede ser que en todo este tiempo, en serio no había desactivado la voz de ardilla. O sea, tengo la voz de ardilla ahorita. ¿La tengo ahora? ¿Soy una ardilla? No, ¿verdad? No, déjame desactivarla. Coño, en todo este tiempo, mira, se comportaron bastante, pero tuve que tiltearme. Tuve que tiltearme para eso, dude. ¿No tengo? Mentira. No tienes. Creo que me engañan. A ver, déjame desactivarlo. De todas maneras, deme un segundo. Tan. Listo. Ok. Si no, mira, si no tengo, estofado no tienes, vale, está bien, te regreso los puntos. Debe ser que el Mix Up está funcionando mal. Ok. Me comí el bait entonces. Pero bueno, eso es lo que voy. No me importa dónde saquen eso. O sea, yo le he dicho antes, que se roben todo lo bueno de Poe y que lo pongan en Diablo 4. No me importa, con tal de que el juego sea bueno. Para mí está bien. O sea, entiende de que nosotros somos los que ganamos cuando eso sale correctamente. Y por supuesto, hay un punto donde es demasiado descarado que la gente va a decir, prefiero jugar el original. Y eso es algo que las compañías que desarrollan estos juegos tienen que hacer mucho cuidado. Porque agarrar cosas buenas que, de nuevo, ¿se acuerdan de World of Warcraft? World of Warcraft se robó la mayoría de las ideas de todos los MMOs que había, pero las hizo un poquito mejor y las puso juntas y por eso se volvió el estándar de los MMOs. Es así de simple. Y Puedes también hizo eso, o sea, agarró y copió o se inspiró o lo que sea en un montón de cosas de Diablo 2 y las hizo mejor. Por eso se volvió el estándar de los RPGs. Lo mismo con, no sé con qué otro juego para mencionar ahorita, pero sí. Tal vez Elden Ring. Elden Ring puedes decir que se inspiró de un montón de cosas de Breath of the Wild, de cosas de otros juegos de mundo abierto, de cosas de RPGs y cada vez las agarró y las hizo mejor. Es así, ¿no? Pero bueno, exacto. Por ejemplo, o sea, LOL hizo las cosas mejores que Dota y después Dota 2 hizo las cosas mejores que LOL. Es lo que es, o sea, por eso es que Dota 2 es mejor que LOL. Pero bueno, sigamos. Vamos a seguir viendo a ver qué onda. Will be various points of interest and collectibles. This will range from story-based stuff, like you can read this old tome or find some mural on the wall. But then there are progression-related stuff, like the lost caches, which are rewarding stat buffs for all of your characters. In some of the leaked beta footage we've seen, we saw players collect these and they'd gain like +2 strength for all characters on your account. There's also gathering in this game, so in the open world, you'll come across things like herbs that you can... Wait, ¿hay gathering? ¿Hay gathering en el juego? Oh no, dude. Oh no, eso me va a pasar lo mismo que New World. Dude, no voy a hacer. Voy a estar en acto 3, pero level 80 de todas las hierbas, de toda la minería que hice. Oh no, dude. Oh no, dejen de poder gathering en los juegos. No puedo resistirme, dude. Si veo un recurso, tengo que agarrarlo. Harvest, and this will be used for the game's crafting system. And then there's the whole element of... Oh no, dude. Eso, ahí voy a caer yo. Eso es exactamente lo que pasó con New World. No progresé en nada en la historia. Subí a max level a punto de subir mis oficios. Completion. So every zone in the game will have this area completion tracker where you can see how much of the major things there are to do and how many of them you've done. So you'll see like the total number of dungeons and waypoints, side quests, lost caches, and stronghold locations. And then as you clear them, this fills up. Once completed, you're going to be granted some bonuses like loot and gold and even extra skill points for your account. Parece que en el medio. And then outside of those main activities are the extra layers come the end game.
game. We've talked about this in some detail in prior videos. These include nightmare dungeons, which are harder versions of the basic dungeons. Helltide, which are zone-wide buffs, basically, that empower all the enemies and give you bonus endgame materials. Fields of Hatred, which is the open world PvP. And Tree of Whispers, which is the game's bounty quest equivalent. So that is, at the moment, just about every open world activity that we know is going to be in Diablo 4. It's a pretty fleshed out list. It's also pretty basic. It's more or less what I would expect from any open world game. And I feel y eso está bien, de nuevo. O sea, la razón por la que, o sea, por la que estoy disfrutando juegos como New World ahorita no es porque están... Hay un par de cosas nuevas en el juego, pero la mayoría son cosas que ya existen en otros juegos, solo que están bien hechas. Eso es todo. Haz un buen juego y haz con cosas cool que te den ganas de hacer y listo. No todo tiene que ser completamente nuevo. O sea, no tienes que reinventar la rueda a veces. Puedes agarrar una rueda que ya existe. Solamente píntala o póngala de una manera que se sienta como un poco que sea nueva. Agárrale un estilo que sea tuyo y listo. I feel like it's a really solid base to be launching with. Ideally, of course, like we've talked about, D4 is a live service game. Hopefully they use all that extra monetization they're raking in from the cash shop and from the battle pass and everything else they're gonna willingly charge you money for. And they take that, really beef up these seasons and do things like include more open world activities, add more endgame activities, add more things to do and point of interest, and add more than 3 world bosses, please. Please and thank you. Yeah, and that's one of the things I really like with the renowned system, that ability to sort of like plays into each zone where you can go and you're going exploring, looking for hidden caches, and you're going and completing certain side quests, and you're looking for certain strongholds to sort of say, okay, this zone's done, and I get benefits of that. Of okay, I'm going to get skill points that I can actually on my alt I can automatically start with 6 skill points, and so I've sort of accelerated my alt progression. Yeah, so here he's referring to that zone completion that we talked about this. Ok, aquí tienen algo interesante de que dijeron. Me parece que es algo cool. Que es que algunas misiones secundarias que puedes hacer, algunas de estas cosas que puedes hacer en el mundo, te pueden dar puntos de habilidad, pero no para ti, sino para que de ahora en adelante, cuando empieces con otro personaje, ya empiece con cierta cantidad de puntos de habilidad. Entonces, ahora progresas más rápido con tu segundo personaje. Eso está cool porque eso te va a inspirar a que, me hice un bárbaro, ahora tengo ganas de hacerme una bruja y después me voy a hacer una arquera, después me voy a hacer una asesina o whatever, ¿no? Eso está bueno. A mí me parece que es algo cool que te den eso, porque esa recompensa es algo que no te va a dar poder como tal a tu personaje, pero tú dices, es algo bueno que haga porque tengo ganas de probar esta otra clase. Aunque no lo quiera hacer ahorita o más adelante, está bueno. Ojalá lo pusieron en Puedes, sí, ojalá. Renowned system gives you it essentially amounts to account-wide progression. It seems like there's a couple of different layers to this. Things that you do while you play not only pertain to the specific character that you're playing, but also unlock and provide benefits across your entire account. No solamente es barato y fácil, sino que es una excusa para ponerte un quest que técnicamente no te da nada, pero te inspira a seguir jugando el juego de otro personaje. Dude, o sea, no sé por qué eso no lo hacen en más juegos. Está genial. This includes stat buffs across your entire account from the lost caches, as well as doing the zone completion will give you things like skill points that unlock across your entire account. Account-wide progression, it wouldn't be a live service ARPG/MMO without one, right? Gotta have hooks that ask you to continuously play other characters and make you feel like you're always making advancements across the board. Again, as we think about choice, whether it be choice of class and choice no me importa el por qué. Me importa que es cool. To whether you turn left, turn right, that's all up to you. And so you can kind of go and explore the world. And I want to go and do dungeons. Am I going to do world events? Am I going to go do local events? Am I taking on a world boss? Am I, and so that sort of notion of freedom of choice, but still having that sort of directionality is really, I think is really important. I mean, yeah, and that is exactly, when done right, what makes open world games just so satisfying and so enjoyable. Having a buffet of choices and activities for you to do, all of which feel rewarding and worth your time. In my opinion, that is best done. Immeasurable. Dos preguntas. ¿Qué personaje jugarás en D4 por primera vez? ¿Y qué eventos o modos de juego implementarías en PoE? ¿Qué personaje jugarías por primera vez? Estoy pensando, ya que me metieron la idea de ver si puedo hacer un autobomber, empezar con algo de electricidad. Si empiezo con algo de electricidad en D4, tal vez pueda hacer la parte que ese skill se veía cool, en el que se le transportaba en varias partes. Se veía chingón, así que ese pudiera ser.
Probablemente me inclinaría a eso. Porque ya he hecho como arqueros, rangers últimamente. Voy a hacer como un maguito esta vez. Y lo otro, ¿qué eventos o modos de juegos implementarías en PoE? Bueno, eso es una respuesta muy larga probablemente. Así que lo vamos a dejar para después, pero lo veo... Te voy a responder luego, pero yo sería, para darte una por lo menos. A mí me encantaría, alternativamente, en lugar de levelear en la historia, levelear en Delph. ¿Qué tal esa? ¿O quieres una más? ¿Qué tal? Y ni siquiera son cosas que yo estoy inventando, sino cosas que ya la comunidad ha estado pidiendo y algunas que hasta ha dicho Chris Wilson. La famosa de, ¿qué tal si al finalizar... ¿Qué tal esto? Al finalizar algún Uber por primera vez en ese personaje, te dropean asegurado. Un muñequito que es para otro personaje que lo tocas y te crea un personaje con level 60. ¿Qué tal eso? Ahí tienes. Eso que ya lo habían dicho, pero estoy diciendo en dónde. Cuando mates un Uber por primera vez o cuando hagas... Y ese muñequito es tradeable. Entonces, si te salió un varador y tú querías una witch, puedes traérselo a otra persona, por ejemplo. As well, if you can really incentivize a sense of exploration and discovery along the way, where I am like just naturally moving through the play space and then stumbling into things, stumbling into a new stronghold or a dungeon or a world event or a boss or whatever, instead of just beelining for particular objectives. If I'm naturally coming across this stuff, if I'm incentivized to do so, if it feels rewarding and satisfying, that is when it's really immersive and really engaging to be playing in an open world. In some ways, our story is that guidepost. Like, you know where the campaign wants you to go and where the campaign, you always have a place to come home. Like, you always know, oh, if I go off going crazy for a while and I go into strongholds and events and open world exploration and da-da-da. To me, it's a great mixture of that notion of like playing through a story, but also having the ability. Como Elden Ring te guiaba. Tú puedes ir a las zonas de gracia y la zona de gracia te decía, ve para allá, y tú decías, nah, voy a ir por allá. Y de repente cuando decía, fuck, creo que me están violando aquí, ¿qué tal si voy a otro lado? ¿Dónde es que decía la zona de gracia para allá? Bueno, voy para allá ahora. Ese es un buen sistema. Te apunto a la dirección a la que deberías ir, pero si tú quieres, te puedes desvariar por otro lado. Y ya es cosa tuya si tal vez estás haciendo mucho de más. No sé. To go wherever you want, whenever you want. So that concludes the open world dev interview video. And boy, I really, really hope that they can do this well, because there's so much about an open world, especially a shared open world, that I really enjoy. It's what made me fall in love with MMOs in the first place. Just being out there, adventuring, doing things, playing this fun game, and then coming across other people. I do know that there is some concern within portions of the Diablo community about being overwhelmed with other people. And they've touched on this, basically saying that while you can expect to see other people, this will be shifting based on the sort of activities that you're doing. So to quote Blizzard here, they said, how many people you are going to be sharing the open world with varies by location. We might make a place more or less populated based on what's going on there. Our guiding principle on this topic is the feeling that we're trying to achieve, that Sanctuary is this bleak and dangerous place. So while you're out in the overworld, on occasion you might run into one or two players, but most of the time you are going to be alone. The exceptions to this would be things like world boss events. That's a huge undertaking, so they're going to let more players phase into those activities. And then also towns, you're going to see other people wandering around towns. And from the beta feedback that I've seen so far, it seems like they have nailed this. People have said that for the most part, you don't see a lot of other people unless you're in town or unless you're fighting a world boss. Occasionally, you'll come across people doing those public events. And basically what it seems very likely that they're doing is we're not just having locked servers where, okay, we got a bunch of people on X name server and there's, I don't know, 200 people on the map, and they could all be in one location and maybe see all 200, or they're spread out or whatever. No, it's going to be more like phasing that's seen in games like Destiny 2, where they will dynamically adjust the number of people that can be loaded into any zone, not letting it get beyond a certain point. And that's how it's going to work. And then if you're grouped up with someone, you know, you will always see them as you're moving through the world, but otherwise other people not in your party will just kind of phase in and out of existence. That's presumably how it's going to work and how they manage to actually execute on this vision. And Suena interesante. Suena interesante. Solo me gustaría
probarlo para saber exactamente cómo va a funcionar esto. Pero esto suena interesante, me gusta. Me gusta la idea de que en lugar de constantemente estar viendo a los jugadores que están allí en tu servidor o lo que sea, en algunos lugares simplemente desaparecen. Entonces ellos están en el mismo lugar, solo que cada uno está en su zona, por así decirlo. Excepto en, obviamente, los eventos públicos y eso, donde necesites que haya más de varias personas. Liking what I'm seeing. I'm liking what they're talking about the open world. I'm liking the shared Sí. space element, and the gameplay looks good as well. There's a real lot to like and be excited about for Diablo 4. And that's pretty much it for today's video. Thank you guys as always for watching. Hope you enjoy it. See you in the next one. The Diablo 4. Me gusta. Me gusta sinceramente lo que estamos viendo. No. Es distinto estanciado para lo que están hablando. Es que tú no tocas instancias, no tocas nada. Estás en un servidor, entras y lo que pasa es que cuando estás en el pueblo, te ves con todas las personas que están en el pueblo. Una vez que sales del pueblo, esas personas empiezan como a desvanecerse y están en otra parte. O sea, es como si fuese una instancia en cierto modo, pero tú no tocas nada. Que eso es lo interesante. ¿No estás viendo el pay to win? Yo sé. O sea, no sé, hasta ahora no veo nada de eso. Vamos a revisar un poquito porque, y sobre todo que han dicho múltiples veces, específicamente sin ninguna, sin nada raro así de lenguaje, de que no va a haber pay to win. O sea, han dicho claramente no va a haber pay to win y tal. Entonces, yo hasta ahora lo tomo así. De nuevo, es lo que dije en el video pasado. Y aquí es donde los haters van a empezar se les marca la vena aquí en la frente. Yo creo que el juego no va a ser pay to win. Yo creo que el juego va a ser bueno. Pero si no lo es, no voy a estar sorprendido. Ese es eso es lo que yo pienso ahorita. O sea, yo no soy así de teorías conspirativas ni nada. O sea, yo sé lo que ha pasado antes con Blizzard. Yo sé lo que he estado haciendo. Pero yo siento, o por lo menos, no tanto lo que siento, sino lo que he visto de las personas que han tenido acceso a la beta, las personas que están a cargo de eso, de las cosas que han dicho específicamente, dicen que no va a ser así. Entonces, o sea, si toda la evidencia que tengo es no va a ser así, ¿por qué voy a pensar que es así? Yo digo, ok, probablemente no sea pay to win. Pero si lo es, no voy a estar sorprendido porque, o sea, ya lo he hecho múltiples veces antes Blizzard y por eso es lo que digo, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, yo hasta ahora no espero que lo sea y el juego se ve bueno y se ve interesante. Hay cositas que son medio raras, como el tema de la dificultad, que mucha gente dice, pero siempre tiene dificultad y esto. Claro que no, en Diablo 2 no funcionaba así. En Diablo 2 empezabas en normal y desbloqueabas la dificultad, lo cual es distinto a lo que están diciendo aquí. Aquí están diciendo de que tú eliges la dificultad tier 1, tier 2 y cuando te vas a la tier 2, ¡pam! Entonces puedes empezar de una vez en la tier 2. Es básicamente eso. Es que como que está en normal o está en difícil. Puedes empezar en difícil una vez. La cosa es que difícil te da más loot, lo cual para mí va a caer en un problema, porque si ese loot es significativo, todo el mundo va a jugar en la versión veterano, porque fuck it, yo quiero loot también, ¿verdad? Aunque sea un poquito más difícil, yo quiero el loot. Y si el loot no es significativo, todo el mundo va a jugar al normal, porque, o sea, ¿para qué me molestaría en jugar la versión más difícil si el loot realmente no es significativo? Entonces, no creo que haya un balance ahí, por lo menos yo no lo creo y no me agrada esa idea. Me gustaría que, si hay más dificultades, que el loot sea significativo, pero que tengas que desbloquearla. Que pruebes que tienes la capacidad de ir a la siguiente dificultad. No tiene nada de malo de que el veterano tenga que hacer un rato porque el veterano no van a hacer múltiples horas. Si tú eres un veterano, probablemente atravieses por toda la campaña, ¿verdad? Sobre todo si está en la dificultad normal. Una vez que atravieses todo eso, digas, ok, let's go up. Vamos a subir la dificultad. Sube el switch. Y ahí te vas para la otra parte. Para mí no tiene nada de malo eso. Y eso es para lo que tuvieron que haber hecho con Diablo 4, o por lo menos lo que yo entendí en las entrevistas y tal. Eso no es lo que están haciendo. Pero bueno. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver un poquito de esto. Because Diablo 4 does seem like it's taking on some of the Diablo Immortal style, where like you're out in the town, you're out in the world, and you see other players. Okay. I think this is a great idea. I think Lost Ark does it, and it's great. I think Diablo Immortal does it, and it's great. It's actually super good. There are a lot of bad things about Diablo Immortal, but there are... Okay.
I think Quiero this is a ver great nada más idea. un poquito de esto I think para Lost ver Ark si does es it, lo it's mismo que great. ya vimos y si I no, think Diablo ya Immortal está. does it, and it's great. It's actually super good. There are a lot of bad things about Diablo Immortal, but there are... Ya, ¿qué juego de Blizzard sin contar Diablo Immortal es pay to win? ¿Tú no puedes comprar Golden WoW? Alguien me confirma, me tengo entendido, tú compras los tokens a Blizzard y después los tokens los vendes a otra persona, ¿no? ¿Es así, no? Hice algunas, confi. Porque si es así, it's pay to win, dude. Estás comprando oro. Y el oro lo tradeas por lo que te dé la gana. So, ¿qué estamos hablando? are a few good things. And I think that the open world interaction and seeing people in Old Tristram and stuff like that, that is awesome. So I hope that they make open world Diablo 4 really mean something. However, Diablo 4 is an ARPG. Every single thing in Diablo 4 should be soloable. But you should also be able to do it in a group if you want to. It should Exacto. be designed more like PoE in terms of like the requirements of cooperation, rather than being designed like Diablo Immortal, where you need a raid in order to do certain bosses. That's what I think, going into this. We've done a lot of work on our world map, right? Like we really had to let's see it. define how the world map works for the Okay. first time with That's big. Diablo 4, you know, because it is an open world with all of these activities you I can think that's the whole get thing to. either. It needs to effectively show you all of these cool things you can do without turning into a task list of like, well, I guess I gotta do this. There are 30 flags, I guess I gotta do all 30 of these flags here. You know, Sí, so dale, really confí. finding that I think what they should do is they should create bonuses and advantages. I really thought that the Lost Ark Adventurer's Journal, how many of you guys agree with this? I like doing the Lost Ark Adventurer's Journal and collecting all of the seeds, getting all of the different, scenery points, and collecting all of the little quests and all that, except Rapport. Rapport was fucking terrible, and so was, I think there was one other element of it that was fucking terrible. But other than that, I thought it was very good completionism content. I enjoyed it. Yeah, Rapport is balance dog and also shit. making sure that we're And like, there's a few. I'm not, guys. I'm saying in general. I'm not talking about farming the fucking bananas in Punica or farming that meat food that you get in Yorn. Those were horrible, absolutely not fun, super grindy, sucked dick. But to be fair, you didn't need to do them. That was only for like max level completionism. So I liked being able to have those little goals that I could work towards, and I 100%ed every zone. I'm almost Sí. on South Vern, too. communicating important things about the world, like, well, there's a mountain range that runs between these two areas. It's really important that the player knows that, so they're not like running along the coast like, how do I get down here, you know? That makes sense. And that needs to come through on the map. So we've done a lot of iteration on how the map can show all the exciting things that you can do, making sure that the map isn't just turning into a checklist, and also the visual design of the map in terms of like showing, being consistent with the overall art design of the world, and having that kind of aspect of like an old map that it feels like a part of the world's fantasy. Yeah, I think having the old map and make it seem like it's an old Dungeons and Dragons map from like the early 80s. That's certainly an aesthetic, right? You go for the traditional fucking simple fantasy. I like it. But Sí. still as accurate and useful, the way that you would Yeah. expect maps to be in the Right. modern day. Of course. Claro. It has a GPS system. Yes. I guess that's the next level. They made a new Jumanji? The next level of the game. We're in a game? Yes, Grandpa Eddie, we are in a game. Can't be serious. When did they make a new Jumanji? The big thing I think is with Esa película estuvo divertida, ¿ok? No es la gran cosa, pero es divertida, dude. Ver a Kevin Hart y a La Roca y a Jack Black
O sea, no puede salir mal. Te vas a divertir. Lo que sea que dure, la vas a pasar bien. Clarifying is around the story is that, one of the concerns about sort of going big, putting open world in a big neon sign and flashing that sign is that people have that notion of the Breath of the Wild kind of, it's completely organic and I can go. Ok, pareciera que es exactamente lo mismo, ¿no? Pareciera que es exactamente lo mismo. Sí, o sea, al menos de que quisiéramos escuchar a Asmon, pero para no hacerles el video más largo, yo le voy a dejar linkeado el video de Asmongold y también el video de Force Gaming, ¿vale? Le voy a dejar el video de ambos y nada, en caso de que lo quieras ver y por supuesto darle un like y suscribirse, que son buenos canales, están trayendo un montón de información que es muy útil para alguien que, como yo, que estoy tratando de seguir las cosas, pero no estoy que sí en todas las entrevistas y todo esto y toda la información y cada post y tal. De aquí más o menos me recupero mi información. Pero bueno, that's it. Eso es todo. Hasta ahora yo digo que es bastante positivo. Me agrada lo que estoy viendo de Diablo 4. En esta no tengo mucho de qué quejarme, así que para los haters voy a decir tal vez sea pay to win, ¿ok? Así tienen algo de que quejarse en la caja de comentarios. Fuera de eso, I like it, dude. Me gusta el tema del open world. Siento que es, creo que el mejor caso que podía tener. La única duda es qué tanto van a cambiar las áreas y cómo exactamente funcionará eso. En cierta forma, me gustaría de que no lo dijeran para que tengamos que descubrirlo, pero aunque no lo digan y tengamos que descubrirlo, tienen que hacerlo bien. Tienen que hacerlo bien porque si no se va a caer ese problema en el que en unos meses o en unas semanas o lo que sea, todas las áreas están maxeadas, entonces no hay nada que hacer ahí. Pero bueno, that's it. Eso es todo por el video de Diablo 4. Díganme en los comentarios, los leo. Nos vemos en la próxima, exiliados. Bye bye.